Compañeras, mi nombre es Tamia Terán y hoy he venido a presentar el caso de Atala Rifo y Niñas versus Chile. A continuación, mi compañera Dafne Rosas. El caso Talarrifo y Niñas versus Chile se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de la señora Karen Atala-Rifo debido a su orientación sexual. En el fallo del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile es relevante porque se trata del primer caso que aborda el tema de orientación sexual como tal en un sistema interamericano de derechos humanos, ya que si bien es cierto que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había pronunciado sobre asuntos que involucran de alguna manera igualdad y no discriminación, fue en este caso en el que se profundizó el análisis en torno al alcance y contenidos de estos principios y sus relaciones con otros derechos tutelados en el contexto latinoamericano. Con un análisis de la Corte Interamericana de Derechos, concluyó que la Corte chilena violó con la emisión de su sentencia diversos derechos humanos de la señora Atala Rifo y sus hijas. Entre los derechos violados se encuentran en la sentencia de la Corte chilena el derecho a la igualdad y la no discriminación, en la modalidad de igualdad entre la ley y la modalidad de obligación de respetar y garantizar los derechos, el derecho a la vida privada, la protección a la honra y la dignidad en relación con la protección a la familia de la señora Atala, así como también diversos derechos de sus hijas al saber, el derecho a la igualdad y a la no discriminación en relación con los derechos de los niños, la protección y la honra y la dignidad, y el derecho a ser oídas como garantías judiciales. Derecho a razonamiento judicial y estereotipos. El lenguaje posibilita la comunicación y el intercambio de significados y contextos. Estos nos ayudan a obtener un entendimiento común sobre el fenómeno para asentar las bases del análisis y la discusión. A través de la generalización, los estereotipos son un tipo de categorización social problemático para el derecho, ya que no es claro cuándo una clasificación de personas o grupos genera consecuencias positivas o negativas, dependiendo de un contexto específico. Finalmente, la Corte chilena pareció identificar un conflicto entre el principio de interés superior de los niños y el derecho de la madre a ejercer su sexualidad libremente. El principio de igualdad y no discriminación implica la obligación de los estados no solo de abstenerse a realizar actos de discriminación de hecho o de derecho, sino que también implementar medidas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable a Chile por haber vulnerado el principio de igualdad y no discriminación dispuesto en el artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene en su sentencia que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención, por lo cual ninguna norma, práctica o decisión de derecho interno puede disminuir o restringir los derechos de una persona, sustentando dicha restricción en su orientación sexual. En ese sentido, el alegato de Chile respecto a la supuesta falta de consenso no puede sostenerse para restringir derechos humanos, perpetuar o reproducir la discriminación. La sentencia dictada por la Corte es que el Estado es responsable por la violación de derechos a la igualdad y a la no discriminación consagrados en el artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Karen Atala-Rifo. La Corte dispone también que el Estado debe brindar la atención médica y psiquiátrica o psicológica gratuita y de forma efectiva, inmediata, adecuada, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. Obligaciones del Estado ante las víctimas. El Estado debe pagar las indemnizaciones de $30,000 a favor de la señora Karen Atala y de $10,000 a favor de cada una de sus hijas. Además, debe pagar $12,000 por conceptos de costas y gastos. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado
debe, dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. En conclusión, el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile fue un hecho que marcó las leyes a favor de las familias homoparentales. Es una gran satisfacción para todas las personas saber que cada día el lugar en el que vivimos es mejor y que hay funcionarios, políticos, profesionales y otras personas interesadas en el respeto igualitario. Y es importante recalcar que vamos por un buen camino y que esperamos que muy pronto la justicia se torne equitativa para todos.